Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta cápsula de la salud, como lo hacemos todas las semanas. Soy el doctor Moisés Calderón, especialista en cirugía de corazón, pulmones, arterias y venas. También hacemos algo de trasplantes y tecnología de órganos artificiales. Y el día de hoy, más que hablar de una enfermedad en especial, vamos a comentarles de una nueva área de oportunidad que ha crecido especialmente durante esta época de la pandemia, que ha tenido como resultado la falta de movilidad del ser humano. Esto es la telemedicina o medicina a distancia, así como lo podemos ver aquí en la pantalla. Sí, pues es una caricatura donde hay un niño que está sentado en su computadora y pues de la pantalla del monitor sale el doctor y lo revisa. Pues esto es nada más una ilustración de manera figurativa que traduce lo que es la medicina de tipo de telemedicina o telepresencia, y lo que nos permite es poder tener contacto con los pacientes a distancia y poder resolver las situaciones. Y hay muchos tipos de telemedicina. Hay, por ejemplo, desde hace muchísimos años, unidades de radiodiagnóstico, donde en un lugar del mundo hay un grupo de expertos en radiología, radiólogos, que están conectados por vía satelital a distintos hospitales, y del otro lado del mundo y en otro horario o en tiempo real interpretan estudios radiológicos de la manera más profesional y como si estuvieran en el lugar donde están tomando las radiografías. Esto tiene muchísimos años que se hace. También cuando empezó la cirugía robótica, tenía como, pues probablemente como realidad el poder hacer una operación a distancia, teniendo el robot en un quirófano con ciertos grupos de médicos y el paciente, y la consola donde el cirujano opera en otra ciudad. Y esto se logró hacer de manera demostrativa en algunos casos, para poder mostrarle a la gente que se puede hacer una cirugía a distancia. Pero bueno, lo que hacemos el día de hoy es más sencillo. Utilizamos toda la tecnología con la que contamos hoy en día, ¿sí? Tecnología de imagen, tecnología en la nube, los teléfonos celulares y el internet, para podernos acercar a los pacientes o a los médicos y poder de esta manera darles un servicio, sobre todo en aquellos casos donde el paciente no se puede mover. En las instituciones de seguridad social, desde hace muchos años, por ejemplo, algunas especialidades donde no hay muchos médicos especialistas dan consulta a través de telepresencia, por ejemplo, la dermatología. A mí me ha tocado trabajar en algunas instituciones de seguridad social y dirigir algunos hospitales donde existía una cámara dermatológica para telemedicina, y entonces en un pueblo a 2000 kilómetros del hospital llegaba el paciente y le mostraba la lesión dermatológica en la piel a través de una cámara especial al médico, que lo está viendo a través de un monitor, y de esa manera se podía saber qué tipo de lesión tenía y lo podía prescribir. Bueno, hoy en día también las ambulancias, por ejemplo, nos hacen llegar a través del internet el electrocardiograma de un paciente que tiene dolor en el pecho, y podemos a través de una cámara web en la ambulancia también observar al paciente, verlo, ver los signos vitales en el monitor y ver el electrocardiograma, y lo podemos interpretar y podemos ir dando instrucciones e indicaciones para lograr un avance en el tratamiento antes de que el paciente llegue al hospital. O si la ambulancia acudió al domicilio del paciente y a través de esos recursos diagnósticos vemos que el paciente no tiene ninguna afección grave y no es una afección cardíaca, pues entonces damos las instrucciones y le prescribimos, y ya no fue necesario trasladar al paciente a un hospital. Entonces, cada día tenemos más recursos de telemedicina. Aquí les voy a mostrar algo muy interesante aquí en la pantalla. Por ejemplo, esta es
un cubículo de telemedicina que hay en algunos centros de trabajo en el mundo, en otros países, centros comerciales, donde hay una enfermera y el paciente pasa, se sienta enfrente de un monitor y en la pantalla ve al doctor, lo escucha y el doctor está viendo y escucha al paciente, y por ejemplo el equipo tiene la mitad de un estetoscopio. Entonces el paciente agarra la mitad del estetoscopio y se lo pone en el pecho, ¿sí? Y del otro lado, en otra ciudad, en una cabina similar, el doctor tiene la otra mitad del estetoscopio y entonces pone el estetoscopio y está oyendo el corazón del paciente que está a cientos de kilómetros o miles de kilómetros de ahí. Igualmente, el paciente se puede acercar a un aparato donde se le va a ver su ojo, y en el consultorio, en la cabina de consulta del médico, va a poder ver el ojo del paciente. Y así podemos hacer revisiones ginecológicas, podemos hacer una buena exploración física, podemos tomar un electrocardiograma y etcétera. Y hoy en día hay cosas todavía un poco más avanzadas. Les voy a platicar, por ejemplo, de este reloj que estoy probando yo. No es un reloj tipo el iWatch, que es un reloj que sirve para hacer ejercicio. Esto es un monitor portátil de signos vitales. Requiere de certificación médica para su uso, y a través de este reloj, ¿sí?, pueden checar a distancia, siempre conectado a un teléfono celular. Este es mi celular, ¿sí? Le transmite a un centro como es como un call center, donde tienen acceso a mi doctor, o es un hospital, y entonces están revisando 16 parámetros de la función de mi corazón en tiempo real todos los días. Yo puedo checar en mi teléfono, como lo ven aquí está en la pantalla para que lo vean mejor, ¿sí?, la frecuencia de mi respiración, mi oxigenación, mi frecuencia cardíaca, la variabilidad de mis latidos, mi presión arterial, y seguimos viendo 16 parámetros más. No hay ningún dispositivo actual en el mundo que pueda. Entonces, como pueden ver aquí, esto es una cosa fascinante. Tengo un par de semanas usándolo, lo he comparado con dispositivos como este oxímetro para medir mi oxigenación, con la oxigenación que me da, me he tomado el pulso, me he tomado la presión arterial, y vemos que coinciden los datos. Entonces estamos pensando que muchos de los pacientes que tuvieron un infarto o que operamos de corazón o tienen alguna patología cardiorrespiratoria grave, ¿sí?, pueden irse a la casa y tenemos la oportunidad de monitorizarlos las 24 horas del día de una manera muy completa. Entonces, esto es parte de lo que hay en la telemedicina. Equipos donde uno puede revisar los oídos del paciente, puede hacer un ultrasonido, y el ultrasonido se transmite a la oficina del doctor, si una enfermera pone el transductor donde está el paciente. Aquí podemos ver, por ejemplo, un kit de telemedicina que se usa en las plataformas de petróleo. Hay una enfermera o un médico general que tiene una computadora en la cual se conecta una bocina a una cámara de alta fidelidad, un electrocardiógrafo de 12 derivaciones, ¿sí?, una laptop que tienes táctil, un estetoscopio digital, un oxímetro de pulso digital, un ultrasonido y un oftalmoscopio con otoscopio. Entonces, todos estos dispositivos se ponen al paciente y le aparecen en la pantalla de el médico especialista a kilómetros de distancia. También se puede conectar una báscula. También hay algunos equipos de laboratorio clínico que con una gota de sangre llegan a tomar hasta 16 análisis y los transmite como automáticamente
al médico. Entonces, si sumamos todo lo que tenemos, que son exámenes de laboratorio, electrocardiograma, ultrasonido, estetoscopio, oxímetro de pulso y etcétera, más lo que está viendo el médico, podemos dar una consulta médica muy interesante y muy completa. Yo creo que, como lo dijo la caricatura primera que vimos, que no sé si ya la borré, pero ya la borré, la primera caricatura que decía que muchos pacientes todavía no están acostumbrados a esto. Bueno, yo diría que muchos médicos no estamos acostumbrados a esto todavía, tampoco. Sin embargo, la tecnología en el mundo va cambiando, el mismo mundo está evolucionando. Nosotros nunca hubiéramos pensado que una pandemia de esta magnitud nos iba a llegar en un tiempo de tantos avances médicos, donde hay pacientes que llevan 6 meses que no han salido de su casa. Y hemos recibido aquí en este hospital un número importante de pacientes muy complicados, que eran enfermos del corazón, o tenían algún problema pulmonar, o tenían un pequeño tumor, o eran pacientes ya tratados de un tumor, y que por no salir de la casa, el miedo de contagiarse, se pusieron muy malos y llegaron al hospital muy graves. Esto no hubiera pasado si tuviéramos un recurso para poder hacer medicina a distancia. Cada día hacemos más consultas por Zoom. Y bueno, un dermatólogo puede dar una consulta por Zoom, tal vez un cirujano plástico también, pero nosotros necesitamos, además de platicar con el paciente, revisarlos. Entonces, estos equipos nos permiten, por ejemplo, tomarle un electro al paciente, escuchar su corazón, y sería un símil de la consulta física en el consultorio. Como pueden ver, pues en México ya existe mucha de esta tecnología, y considero yo que va a ir creciendo conforme pasan los meses muy rápido, y se va a volver una cuestión muy interesante y muy de rutina. Muchas gracias por la cápsula de hoy, espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana.